Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Me da muchísimo gusto saludarles y sobre todo desearles que tengan un excelente día. Hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. Primero, estaremos hablando sobre el pie plano. De verdad que es importante el tener toda esta información, sobre todo para los padres de familia, para que estén checando a los pequeñitos, a las pequeñitas sobre esta situación. Y en el segundo bloque estaremos hablando del mercado automotriz chino, la manera en la que ha crecido y qué podemos esperar de él aquí en nuestro país. Ya saben que las redes sociales están a su disposición para que podamos estar en comunicación de manera muy cercana. Comenzamos el programa. Está con nosotros Alfonso Cao, a quien saludo con muchísimo gusto. Ahora, ¿cómo estás, Alfonso? Muy bien, Gilberto, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación aquí. Ya sabes, siempre atento a las entrevistas. Oye, pues me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar contigo sobre este tema, porque ¿qué crees? Yo de pequeñito tenía pie plano. Entonces, pues digo, tengo 56 años. En aquel entonces me acuerdo que Estás joven. me mandaban a hacer unas botitas, con estos empeines que eran como de metal, en fin, varias Ah, cosas que tuve que padecer. Así que quisiera yo que me explicaras qué es el pie plano. mira, actualmente ya el pie plano, lo que es en Estados Unidos, ya no se le da tratamiento. Es una etapa fisiológica de los niños que es normal. Ya no le mandamos las plantillas por las que tú sufriste. Los zapatos ortopédicos ya no se manejan. Realmente en los niños, hablamos obviamente de niños sanos que no tienen ninguna otra enfermedad. Se maneja en observación, ejercicios. Sabemos que es una bola de grasita que está en el pie, que va a desaparecer con el desarrollo, se va a quitar solito, sin tratamiento, a pesar de, como decimos, a pesar de nosotros los médicos, se le va a quitar, su marcha va a ser totalmente normal, sin dolor y sin nada. Pero hay que explicar a los papás, porque todavía el tabú de las plantillas, zapatos ortopédicos, todavía existe y es muy difícil de quitarlo. Por supuesto, de hecho, incluso para adultos todavía se utilizan plantillas, Así ¿no? es. En ocasiones es a lo mejor como para equilibrarte un poquito y todo esto. Así es, cuando hay una deformidad ya establecida por otra patología, el pie plano fisiológico, ya sabemos que es algo normal. El pie plano patológico, o sea, el niño que tiene alguna otra o adulto que tiene otra enfermedad, llámese que tuvo una fractura, secuelas de una infección, de artritis reumatoide, cualquier otra patología, sí les manda plantillas porque les duele a los pacientes. Cuando ya hay dolores, cuando mandamos las plantillas, y si es necesario, porque pisar de forma con pie plano una deformidad en valgo, le decimos nosotros con los pies metidos y las rodillas metidas, al paciente le causa mucho dolor, mucha incapacidad para caminar, y entonces por eso hacemos las plantillas, zapatos ortopédicos, para que el paciente camine de la forma más natural y sin dolor. Ahora, evidentemente, para los padres de familia, ¿en qué momento, a qué edad más o menos se pueden dar cuenta de que los hijos tienen el pie plano? Normalmente los vemos después de los 3 años. El niño empieza a caminar al año 2 meses, y posteriormente ya vemos la marcha, los papás nos llevan al niño y yo lo cito por lo menos cada 4, cada 6 meses, y si continúan con su pie planito, que meten las puntas, que se caen, que les duele, ya les mandamos sus plantillas, pero obviamente explicamos que es una etapa fisiológica y normal de los niños. Vuelvo a repetir, hablo de niños sanos. Los niños que tienen parálisis cerebral, mielomeningocele, alguna otra enfermedad agregada, alguna malformación congénita, entonces ya el tratamiento obviamente es totalmente diferente. Ya puedes llegar a la cirugía, zapatos ortopédicos u otra cosa, ¿no? Pero por el momento hablamos de pie plano fisiológico, que es normal y se van a curar solitos. Y otra cosa, se presentan casos en niños y niñas, porque yo, curiosamente, las personas que conozco que tienen pie plano son todos hombres. Sí, es igual, no hay ningún porcentaje que varíe en el niño y en la niña. Como te comentaba, es algo fisiológico, es algo normal, tanto en los niños como en las niñas. Y normalmente bueno, los papás o las mamás se preocupan más por las niñas, porque dicen que camina, que se le ponen los zapatitos, que meten las puntas, que se caen, que hay que sobarle el tobillito en la noche, que ya no quieren caminar al otro día. Y en cambio los niños, que cuando corren, juegan fútbol,
les duele los piecitos, se tropiezan jugando fútbol, que no corre como el niño de junto, pañitos más rápido. Entonces ahí es cuando los papás se preocupan, lo llevan con nosotros, les explicamos que es algo normal y entonces ya es cuando aceptan. Pero sí, no es fácil explicar a los papás y que nos entiendan, porque Oh, van con el vecino y le mandan sus plantillas o sus zapatos ortopédicos, entonces ya no nos creen a nosotros. ahora, algo que creo que es importante para las personas también saber, ¿en qué momento o a qué edad desaparece esta grasa que tú mencionas que está en el arco? Claro, normalmente, bueno, la sintomatología y empieza a los 2 años, cuando el niño está caminando, corriendo, saltando, y a los 6 años aproximadamente, cuando ya llega cierta madurez, hablo de la marcha, es cuando ya los niños ya empiezan a quitarse los dolores, ya no están tanto en el piso jugando con los pies adentro, que favorece que metan las puntas. Entonces, la etapa va evolucionando a los 6 años. Entonces, ya los papás, cuando llegan a los 6 años, dicen, es que de chiquito le dolían los pies, es que de chiquito se caía. Y entonces ya, eso ya pasó y ya se recuperó y vuelve a hacer su vida normal. Ahora, el hecho de que se caigan, ¿a qué se debe? ¿El soporte no es el mismo? Porque caminan con las puntas para adentro. Ujú. Los niños, cuando ven la televisión, que es muy famosa, hay una imagen en un libro de ortopedia pediátrica le llamamos la posición de ver la forma de la televisión, que ponen sus pompas los niños en sus piecitos, con los pies hacia adentro, con las rodillas flexionadas y se sientan sobre sus pies, favorece que cuando después de dar 2, 3 horas viendo la televisión, se paran y meten las puntas de los pies. Entonces caminan con las puntas para adentro. Entonces eso empieza como a los 3, 4 años más o menos. Pues se van curando, se van quitando. Y algo, por ejemplo, cuando yo tenía estas terapias y demás, yo me acuerdo que me hacían recoger canicas con los dedos de los pies, me acuerdo Ah, que sí. había varias cosas que me ponían a hacer con los pies en tubos también, hacer así, en diferentes cosas. ¿Esto sirve de alguna manera? Pues, pues sí sirve, pero es muy difícil que a un niño de 3, 4 años le digas, coge una caniquita y ponla para acá, coge un lapicito y ponlo para acá. Los papás se desesperan. Sí, sí, o sea, sí funciona, pero bueno, yo en lo particular no lo mando porque el papá te habla al tercer día y te dice, mi hijo no me hace caso. O sea, yo no lo mando. De que funciona, sí funciona, es algo o parte de la fisioterapia, pero realmente no es necesario, ¿eh? Sabemos en los niños, vuelvo a repetir, en niños sanos, que es una etapa fisiológica y se van a curar solitos. Entonces no es necesario, Gilberto. No te Al- preocupes. ¿Alguna Te vas a curar. recomendas? No, pues creo que sí, porque ya tengo arco, entonces eso es bueno. A lo Ya mejor tienes no más tan de grande 8 años, como ¿no? quisiera. Exacto, exacto. Ah, ya tienes Oye, ya. pero fíjate que aquí creo que es importante que esta información llegue a los padres de familia porque sí es una preocupación y teniendo, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, yo automáticamente me remontaría a esos zapatos Sí, te ortopédicos, a alarmas. esas Te alarmas. plantillas, ¿no? Y tenemos que empezar de inmediato y qué bueno que de alguna forma se ha cambiado todo esto. ¿Tiene alguna repercusión en el futuro, digamos, para las personas que tuvieron pie plano en la infancia, como adultos? ¿Hay alguna cosa que se sepa que tiene como No, consecuencia? no, realmente no, Gilberto. La creencia que todavía a mí me tocó, obviamente, casi somos contemporáneos, es que dicen, si tengo pie plano, me voy a librar de la cartilla militar, porque no puedo caminar, no puedo hacer ejercicio, no puedo correr bueno, y muchos médicos daban una constancia médica de pie plano que le va a afectar la columna y no puede ser el servicio militar. No, actualmente ya no, ¿eh? O sea, ya sabemos que es una etapa fisiológica y los niños se van a curar. Hablamos cuando tenemos 17 años, cuando vamos por la cartilla, entonces ya a esa edad ya tenemos el arco formado. Vuelvo a repetir, de niños sanos. Los que tienen otra enfermedad o una patología agregada, como una malformación congénita, secuelas de mielomeningocele, niños con parálisis cerebral infantil, con otra patología, entonces ahí es cuando entra la cirugía
o entran las plantillas del tratamiento conservador, ¿no? Pero ya actualmente que deja alguna secuela, no, sabemos que ninguna, ¿eh? No, no se relaciona el pie plano con alguna patología. Que a veces las Ahora, rodillas las tienen juntas los niños y que tienen pie plano y las rodillas juntas, que le chocan las rodillas, sí es normal y frecuente y fisiológico. Pero en los adultos ya no. Ahora, yo creo que debí haber empezado por esta pregunta, porque ¿para qué nos sirve el arco? Uno pensaría que estando el pie plano tienes mejor soporte, ¿no? Porque está todo apoyado. Entonces, ¿qué función tiene el Claro. arco? No, el arco es que hay un músculo que se llama tibial posterior, que se inserta en el escafoides, que es el que forma el arco. Entonces, ese músculo nos ayuda para caminar mejor. Un músculo o los músculos del pie en general, para no describir alguno especial, unos músculos fuertes nos ayudan a tener una marcha mejor, sin dolor y plantígrada, como le decimos nosotros. Cuando tenemos una deficiencia del músculo tibial posterior o una malformación en el hueso escafoides, donde se inserta el tibial posterior, hace el pie plano. Entonces, al tener una deformidad en el pie, como consecuencia nos da una deformidad en las rodillas. Y entonces hay dolor tanto en los piecitos como en las rodillas, hablando de los niños. Entonces sí es importante tener el arco. Eso significa que nuestros músculos están funcionando a la par. Muy bien, oye, pues interesantísimo el tema, la verdad, muchas gracias y qué bueno que ahora los pequeñitos no tienen que padecer esas No, botitas ortopédicas y las plantillas, eso es muy buena noticia. Si queremos consultarte, ¿dónde te encontramos, Alfonso? sí, estamos en el Boulevard Atlisco 47, Colonia La Paz, muy cerquita donde estás tú, cerca de Televisa, a una cuadra de las Fuentes de los Frailes, y mi teléfono es el 2222-124260. Ese es mi celular y actualmente estamos funcionando muy bien con ese teléfono. Perfecto. Alfonso, muchas gracias, te mando un abrazo, cuídate mucho. Gilberto, te mando un abrazo igualmente, uno de regreso y estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Hacemos una pausa, es muy breve, estaré platicando con Marco Jiménez sobre el mercado automotriz chino.